Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Me da mucho gusto saludarles y además pues invitarlos para que se queden con nosotros a lo largo de los próximos 30 minutos porque tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. En el primer bloque estaremos platicando sobre la violencia vicaria. Mucho se escucha este término de manera reciente, pero vamos a ahondar un poco en qué es y qué se ha hecho para evitarla. Y en el segundo bloque hablaremos de las habilidades del siglo XXI, sobre todo en la que los pequeñitos pueden empezar a aprender desde una muy temprana edad, pero con la ayuda, por supuesto, de un proyecto de educación importante y también con que los padres se involucren en ese proyecto. Así que platicaremos sobre ello. Mientras tanto, les recuerdo que las redes sociales ya están disponibles para ustedes para que nos envíen todas sus sugerencias y comentarios. Comenzamos el programa y me da muchísimo gusto saludar a mi querida Abigail Baez. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola Gilberto, buenas tardes a todo tu auditorio. Igualmente me da mucho gusto vernos. Y este término de la violencia vicaria creo que pues fue acuñado de manera muy reciente o no sé si antes ya existiera, pero no se había mencionado, porque yo debo reconocer que no tiene más de un año o 2 años que empecé a escuchar esta terminología. ¿En qué consiste, Avi? Sí, efectivamente, fíjate que nosotros fuimos el segundo estado en el país que adopta esta modalidad de delito en cuanto a esta forma de violencia en 2022. Entonces, esto fue impulsado por una diputada que seguramente ubicas, que es la diputada Mónica Silva. Entonces, este tipo de violencia que ahora se suma a todas las demás violencias que ya se pueden identificar contra las mujeres, este tipo de violencia, que es la violencia vicaria, nos habla de una forma de violencia que se ejerce contra las mujeres por interpósita persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es a través de una tercera persona que tenga vínculo directo con esta mujer, con la cual el agresor va a buscar ejercer violencia contra ella. Eh, ¿Por qué se da este delito? ¿Por qué se convierte en una forma de delito? Pues por las altas estadísticas. Es decir, vamos a hacer una analogía rápida. Hace muchos años, nosotros sabíamos, recordarás que había algo que decíamos fayuca o piratería, ¿recuerdas? Claro. Pero le decíamos contrabando. Y fue elevándose tanto esto, o sea, la presencia de este tipo de mercancía, hasta el momento en el que ya se creó el delito contra los derechos de autor, contra la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Es decir, se crean estos tipos penales para proteger los bienes tutelados de algunas personas afectadas por una conducta que se está dando y está creciendo. De la misma manera surgió la violencia vicaria. Antes era sustracción de menores, todavía existe el delito, pero solo era sustracción de menores. Los padres o las madres que se llevaban a los hijos, los escondían y, y ya los afectados, el papá o la mamá afectada, no volvía a saber de sus hijos nunca. Ahora, de acuerdo a las estadísticas, se podía ver cómo las personas que más sufrían de la sustracción de sus hijos eran mujeres. Entonces se identifica que es un delito que se comete mayoritariamente contra mujeres y por eso se atrae hacia lo que sería una violencia contra las mujeres, otra más, y se convierte en violencia vicaria. Sigue existiendo el delito de sustracción de menores, porque muchas veces a mí en conferencias o en cursos me preguntan que si es un delito que solo cometen hombres y que si solo defiende a mujeres. En el caso de la violencia vicaria, sí, solo se configura el delito cuando la víctima de esta violencia es una mujer. ¿Esto quiere decir que se ha dejado en indefensión a los hombres? No, porque los hombres pueden seguir apelando al delito de sustracción de menores, pueden seguir apelando ellos si denuncian al delito de violencia familiar, porque ambos delitos pueden unirse, vamos a llamarlo así, si una mujer, madre, sustrae al hijo de ambos en una situación y la víctima en este caso es un hombre, puede denunciarla por violencia familiar y puede denunciarla por sustracción de menores y aplica el delito. ¿Por qué entonces se crea la violencia vicaria? Por el número elevado de casos en donde
las mujeres son las víctimas y por las consecuencias, Gilberto, porque las mujeres presentan depresión crónica, presentan incluso intentos o incluso consumación de suicidio cuando les cometen este tipo de violencia. Algo que me llama la atención es que al final, pues estos pueden ser los resultados, pero que desafortunadamente dentro de este proceso también, pues todo lo que están viviendo los menores, pues puede estar muy dañado por lo que le diga el padre, en este caso, a los menores. Y eso puede influir la relación que podrían tener con su mamá, ¿no? En un momento dado. Entonces, al grado de que si se logra que tengan esa convivencia, a lo mejor los niños ya no quieren estar con su mamá por lo que han escuchado, por lo que Claro. les han dicho. Y creo que ese daño es irreversible, Abby. Fíjate que esa es una de las secuelas de ejercer esta violencia y que al parecer los agresores no toman en cuenta, ¿no? No toman en cuenta el daño, estos hombres que sustraen a sus hijos cometiendo violencia vicaria, no toman en cuenta el daño grave que le están de alguna manera ocasionando a sus propios hijos. En Puebla tuvimos la primera sentencia contra un hombre que sustrajo a su hijo de 2 años y cuando ya se logra la consolidación de este delito, se le denuncia a él y se le envía ya una orden de aprehensión, se logra la detención y la recuperación del niño. El niño ya tenía 8 años y había sido sustraído a los 2. Evidentemente, claro que el vínculo con la mamá estaba roto. Además, este hombre había inventado una tumba en donde llevaba al niño porque supuestamente la mamá había fallecido, ¿no? Eh, claro, con toda la intención de que nunca se le ocurriera buscarla, ¿no? Porque si le hubiera dicho que lo abandonó, que los abandonó, que se fue, etcétera, pues en algún momento este niño, siendo adulto, siendo joven, adolescente, habría intentado localizarla, seguramente muchos tienen esa intención, pero con eso él terminaba con cualquier intención a futuro. ¿Qué es lo que sucede entonces? Sucede que tanto las madres como las instituciones, en este caso, Secretaría de Igualdad, perdón, DIF, van a hacer, y lo mandata la ley de acceso, todos estos mecanismos que están alrededor de las mujeres van a hacer una especie de trabajo interinstitucional, multidisciplinario, para la recuperación del vínculo. Es la recuperación del vínculo. El daño psicológico, puedo entender tu propuesta que puede ser irreversible, seguramente muy difícil de recuperar la confianza en los adultos, muy difícil de recuperar quién me dijo la verdad, que las personas mienten, que las personas más importantes para mí que para todos nosotros son nuestros padres, por todas las razones que eso implica, pueden decir mentiras, pueden inventar cosas tan graves como esas. Claro que va a ser un adulto afectado en ese sentido. Sin embargo, se trabaja para eso. Ahora, en los casos que tú conoces, porque estoy pensando en este momento, tampoco es tan fácil el decir, me llevo a mi hijo a otra ciudad, y lo separo completamente de la familia, porque me imagino que en ese caso, pues también hay abuelos, hay tíos, hay primos, hay eh, como que se convierte esto en un complot en donde no nada más está involucrado el padre de los menores, también la familia, ¿no? Y eso si es que se van a otra ciudad, si siguen en la misma también. Incluso pueden estar involucradas las propias autoridades en todo este tema, ¿no? Sí, es correcto. Justo eso, Gilbert, es lo que está pasando. Pudimos ver el mes pasado cómo fueron vinculados a proceso aquí en Puebla dos personas quienes son abuelos de 3 niñas que el padre comete violencia familiar, digamos, las esconde de su mamá, de su esposa en ese momento, o su pareja, y entra en lo que sería violencia vicaria. Pero quienes le ayudan a este hombre a esconder a las niñas fueron sus propios padres, es decir, los abuelos de las 3 pequeñas de 3 años, 1 año y 1 mes, imagínate, 1 mes de nacida.
El juez que tomó el caso ordena a los abuelos que entreguen, o a la familia que los tuviera que entreguen a las niñas y no lo hacen. Entonces entran en una suerte de desacato y el mes pasado pudimos ver cómo fueron ellos vinculados a proceso, desafortunadamente, y este hombre ya está en un proceso dentro del Centro de Reinserción Social de aquí de Puebla. Aún no hay sentencia, pero ellos tres, estos tres adultos, obviamente están ya bajo un señalamiento, ¿no? Y entonces se tiene que demostrar si cometieron o no y en qué grado la violencia vicaria y las niñas serán reinsertadas al núcleo con su propia madre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que estemos advertidos, estemos informados. En este caso ya alcanzó este tipo de justicia, vamos a llamarlo así, incluso a la familia extensa, como bien lo mencionas, a los abuelos de estas niñas. Es importante y creo que por eso estamos abordando el tema el día de hoy, porque nos va, a veces el estar desinformados no nos permite actuar de la manera correcta o actuamos de la manera incorrecta y ni siquiera lo sabemos hasta que la justicia o la ley nos alcanza, como en este caso que te comento. Quisiera preguntarte sobre la sustracción de menores también, porque al menos a nivel público o en el mundo de la farándula, yo conozco dos casos, no diré los nombres de los actores, pero a quienes se les ha negado ver a sus hijas y a sus hijos. Y el proceso ha sido tan largo, Avi, que digo, es normal que en un momento dado tú digas, ¿sabes qué? Ya ahí muere, ¿no? Sigo dando la pensión, pero ya no quiero, porque es una sesión y luego otra y se cancela y ya sabes, como que se va dando largas y largas y dices, no es posible que ya hayan pasado tantos años y este asunto siga sin resolverse. Entonces, también por un lado se presentan estos casos, como tú lo mencionas, en donde las madres son las que impiden a los padres, sea cual sea la razón, el ver a sus hijos. Y Claro. aquí, ¿por qué son los procesos tan lentos? Fíjate que tenemos, y aprovechando el punto, tenemos distintos niveles en la justicia, ¿no? En estos casos, todos los jueces que están a cargo de este tipo de asuntos jurídicos son, son jueces que ellos van haciéndolo conforme a sus propias herramientas jurídicas. Vamos a dejar fuera el tema de si es corrupción, si se vendieron, si aceptan dinero para alargar la audiencia, para posponerla, más bien eso es a lo que me refiero. Pero estos son jueces a nivel local, vamos a llamarlo así, no son jueces federales, ¿no? Los jueces federales son los que conceden amparos, son otro tipo de jueces. Entonces, ¿qué sucede y por qué es tan largo? Muchas veces nuestros abogados no están tan actualizados en derechos humanos, porque si hay alguna forma en que yo estoy percibiendo que el juez local al que tiene mi caso o al que asume, porque muchas veces cambia, eh, no está haciendo lo propio en cuanto a tiempo, inmediatez, la garantía, etcétera, puedo apelar a la Comisión de Derechos Humanos de mi estado. En este caso, pues, estamos en Puebla transmitiendo a la de Puebla, pero cualquier punto de la República donde nos vean. Nuestro abogado puede ir y nosotros a nombre propio solicitar una queja, que se abra una queja en contra de cualquier autoridad que yo considere que está obstaculizando mi proceso. Eso es muy importante, porque ¿qué sucede? Bueno, sucede que entonces ya con una queja se puede apelar a otro tipo de justicia. Muy bien, Eso, pues eso puede ser. la verdad es que es un tema interesantísimo y qué bueno que al menos estén aplicando ya algunas cosas para poder ir reacomodando este problema social que se presenta desafortunadamente cada vez de manera más frecuente. Avi, siempre es un gusto platicar contigo, te agradezco tu tiempo. Si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Estoy en Twitter como Abigail Baez SC y Abigail Baez en redes sociales en general, ahí me pueden encontrar. Lo importante de todo esto es que tomemos en cuenta que hoy la violencia contra las mujeres tiene muchas más sanciones. Lo importante es mejor estar informados
y sobre todo vivir en paz, ¿no? Porque la igualdad es para todos, no solo para unas personas, es para todos. Sin duda. Muchas gracias, Avi. Te mando un abrazo. Igualmente. Nosotros hacemos una pausa. En unos segundos nos enlazamos hasta La Crayola, en donde estaremos platicando sobre las habilidades del siglo XXI.